pasó la noche orando, Lucas 6:12, y de esa manera, elige a 12. ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 8? Lo hemos explicado en otro momento. Porque él, como rabino, necesita lo que se llama un minyan. ¿Qué es un minyan? Para que un rabino pueda enseñar legalmente en tierra de Israel, tenía que tener 10. De hecho, hasta el día de hoy, en las comunidades donde hay 10 familias, se establece una sinagoga. Si no hay 10 familias, no hay sinagoga. ¿Sí? Entonces se toma ese número, 10, para que él pueda tener, digamos, su escuela de enseñanza. ¿Qué le permitía esto? Que él donde parara podía enseñar. Si no, alguien podría venir y decirle, ¿por qué enseñas? ¿Cuál es tu derecho legal? Y uno dice, yo soy rabino. Sí, bueno, está bien, perfecto. Pero había un derecho legal, había algo que se había establecido en tierra de Israel, que era para que un rabino, el mínimo de personas que él pudiera enseñar, eran 10. Entonces él elige a 10 más 2 testigos. Por eso 12. No por los 12 hijos de Israel, no. Por los 10 más 2 testigos. Un discípulo es un sheliach. Un sheliach, en hebreo, es un emisario. Es alguien que va, que lleva las cartas del rey, que dice lo que el rey ha dicho. Es la voz del rey, un emisario. ¿Sí? Y se lo recibía de la misma manera como si se recibiera el rey, ¿no? Era realmente el enviado. Antes los reyes tenían muchas provincias, vamos a decir así, ocupaban muchos lugares. Entonces se les llamaba a los emisarios. El emisario iba y controlaba que en esa provincia se esté haciendo lo que determinaba la ley de ese reino. Y si no, se le enseñaba al pueblo a cumplir esas leyes. Esa era la función del sheliach, apóstol. ¿Sí? Apóstolos en griego. ¿Estamos? Entonces, estos emisarios, que cuando él se vaya, dice que trastornaron la tierra. ¿Qué hacían ellos? Llevaban la ley de Dios. Lo que van a hacer ellos cuando él se vaya, van a llevar la ley de Dios, van a enseñar la ley de Dios. Ese era el trabajo de los emisarios o los sheliach. ¿Sí? Escogió a 12. Primero que pasó la noche orando. Nosotros muchas veces tomamos las decisiones apresuradas, ¿no? Y oramos, sí, un poquito. Señor, bueno, guíame, y nos vamos. La misión se ve que era demasiado importante, o lo que le llevaba, pero toda la noche estuvo orando. Dice, y él llamó a los discípulos. Había muchos seguidores. A veces uno preguntaría, ¿y qué pasó con aquellos que no fueron elegidos para ese trabajo? ¿Se habrán apartado? La respuesta es que no, muchos siguieron. Estaban los 12, pero había alrededor, había mujeres que contribuían, había mujeres que cocinaban, que los ayudaban en muchas tareas, ¿sí? Que seguían al Señor, y también otros hombres que también servían. A esto se lo llamó para una tarea, a los otros para otra tarea. Cuando el Señor envió 70 de 2 en 2, lo envió a 12, eran 70, ¿sí? 70 de 2 en 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que había mucho más que 12, pero a los 12 se los llamó apóstoles, sheliach, emisarios, que esos iban a cumplir una tarea. Hermano, en el servicio al Señor hay un montón de tareas para hacer. Hay algunos más visibles que otros, pero el servicio al Señor, a ver, y Él determina el pago, y Él es el que contribuye, primero,
es el que nos determina la tarea. Y segundo, es el que paga de acuerdo a la tarea. Lo bueno que Él es un buen pagador y es justo, y a veces más de eso. ¿Ustedes se acuerdan de esa parábola que el Señor enseña, que estaban en la plaza, llamó a uno a una hora, a otro otra hora, convino el salario, y al que trabajó una hora le pagó como el que trabajó todo el día? Que se enojaron los que trabajaron todo el día, este que trabajó una hora le paga como a nosotros. Dice, es mi plata. Dice, yo convine con ustedes en un denario toda la jornada, ¿sí? Es así, convinimos en eso. Era un buen pago. No es que lo que estaba haciendo, sino un buen pago. Pero ¿qué pasó? Dice, al que trabajó último le pagó como al primero. Dice, yo con mi plata, dice, hago lo que quiero. Dice, ¿no recibiste lo que es justo? Sí, dice, pero bueno, como le pagaste esto, pensamos que no iba a pagar más. No, ustedes pueden pensar lo que quieran. Dice, pero yo convine con ustedes este pago. Y es justo. Dice, con mi plata hago lo que quiero. Y a esto le quiero pagar como ustedes. Y así hace el Señor. Él paga mucho más a veces de lo que nosotros mereceríamos por el trabajo que hicimos. ¿Sí? Ya les digo, hay trabajos más visibles que otros. Acá usted va a leer y va a leer de los 12 y esto, y después va a leer solamente de Jacob, Juan y Pedro, más que de los otros que quedan, de los otros 9, ¿sí? O sea que quedaron. ¿Y qué pasó con los otros? Y bueno, son trabajos diferenciados que el Señor llama, y a esos que llaman también los capacita para esa tarea. ¿Sí? No hay que ponerse celoso, Señor, ¿por qué no? Porque a cada uno Dios nos da, de acuerdo a nuestra capacidad, lo que Él nos dio ya, ¿sí? Como Él nos llamó. Bien, llamó a Simón, a quien también llamó Pedro. Al Señor le gusta cambiar los nombres. A Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que hace una aclaración, que llegó a ser el traidor. ¿Sí? ¿No sabía el Señor? Sí, sabía. Sabía lo que iba a hacer Judas, pero tenía que tener su oportunidad, porque le dio la oportunidad. Le lavó los pies, comió con él en la mesa, y bueno, hasta cuando lo entregó dice, amigo, ¿a qué vienes? A ver si reaccionaba Judas. Pero bueno, reaccionó tarde después. Lo que vemos acá, hermanos, si analizamos nombre por nombre, hay distintos grados sociales. Por ejemplo, Mateo era recaudador de impuestos. ¿Qué quiere decir? Tenía mucha plata Mateo, porque se había hecho rico a costillas de los impuestos de los demás. Pedro, un pescador. Jacobo y Juan eran pescadores, pero tenían mayor plata que Pedro, vamos a decir. ¿Sí? Pedro era pescador y tenía su barca. Jacobo y Juan tenían siervos. Dice, cuando ellos siguieron al Señor, lo dejaron al Padre con los siervos de ellos. O sea que pescaban igual que Pedro, pero ellos estaban en una condición mejor. Distintas clases sociales, distintas clases políticas. Estaba el celote. Los celotes es un grupo que aparece cuando están ocupados por Antíoco, por los asirios, y se empieza un grupo de celotes. Eran, vamos a decir, terroristas, ¿sí? Que sembraban el terror para que la ocupación se fuera de Israel contra los asirios. Era un grupo político, ¿sí? Los celotes. Y ahí lo llamó el Señor. Había de la Libertad Avanza, del peronismo, el socialismo, había de todo, ¿no? Y distintas clases sociales, algunos parientes entre sí, otros no. Bastante variado me hace acordar mucho a la iglesia. La iglesia es así, ¿no? Hay distintas clases sociales, de distintos pensamientos políticos, de distintas maneras de ver las cosas.
la diversidad, y eso está bueno. Pues el Señor nos llamó a hacer todo de ese mismo pensamiento. Entonces, en esa variedad social, en esa variedad económica, ya les digo, Mateo tenía plata, Juan y Jacobo tenían plata, y Pedro tenía lo que podía, pero todos servían al Señor. Nadie andaba mirando lo que tenía el otro lado. Pues si Señor, me llamaste a mí, esto tiene plata y yo no tengo plata. No tiene nada que ver. Porque también el Señor nos da de acuerdo a lo que podemos administrar. Hay algunos que capaz que nos haría mal tener mucha plata. ¿Sí? Uno dice, Señor, ¿por qué no me das plata como le das a ese hermano? Está prosperado. Quisiera tener más plata. Y capaz que nos corrompe el dinero. Es algo sutil el dinero. Entonces hay un salmo que dice, Señor, dame lo que necesito. El proverbio dice Salomón, manténme del pan necesario, mucho. No vayas a hacer que me olvide. ¿Quién es Dios? No vayas a hacer que me olvide de ti. ¿Sí? Entonces, Dios da de acuerdo a lo que Él considera. Y es siempre justo, hermano. No es que a qué le diste y a mí no me diste. No es así. Muy bien. Seguimos, versículo 17 hasta el 19, dice así: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritu inmundo eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Acá hay varias cositas interesantes para ver. Primero, ¿por qué venían para ser sanados por él? Bueno, dice Isaías 53, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? Pero también, vamos a leer un texto. Malaquías 4:2. Malaquías 4:2 dice así: mas vosotros a los que teméis el nombre del Señor, nacerá el sol de justicia. ¿Sí? El sol de justicia. Y Él traerá en sus alas, la palabra alas habla de bordes. En el original habla de bordes, que era el borde del manto de oración, los zig-zig, los flecos que tenían los mantos. No lo traje para que ustedes lo vean, pero tiene el zig-zig, el manto de oración tiene flecos. ¿Sí? Y cuando usted lo extiende así, parecen las alas, las puntas de las alas de un ave. ¿Sí? Dice, Él traerá en ese manto, traerá el sol de justicia. ¿Dice Mesías? No. ¿En qué día fue creado de la creación el sol? ¿Qué número de día? En el cuarto día. Cuarto día. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. 4000 años después de la creación, nació en Belén lo que se conocería como el sol de justicia. ¿Sí? En el cuarto día. Y Él traerá salvación. La palabra salvación ahí en realidad habla de sanidad. ¿Sí? Y fíjese lo que dice el texto, interesante, como lo plantea Lucas. Dice, venían para oírle, primero oírle y después ser sanados. No solo buscaban la sanidad, no solo querían el alivio físico, sino que primero venían a escuchar y luego
si el Señor que lo sane de su enfermedad. Mucha gente por ahí viene solamente a buscar una sanidad y después seguir con su vida. Pero qué bueno aquel que viene a escuchar qué tiene este hombre para decir, qué tiene Yeshua para decir, qué tiene Jesús para decir, y después, bueno, sanar. Él puede sanar la enfermedad. Dice, y los que habían sido atormentados por espíritu inmundo eran sanados, porque los espíritus inmundos causan enfermedades también. Porque no dice venían a ser liberados, sino que los que habían sido atormentados por espíritu inmundo también eran sanados. ¿Me siguen? Hay algo que yo lo he planteado con algunos que he conversado así. En el tiempo en que Yeshua aparece, hubo un movimiento espiritual desmedido. Mucha gente endemoniada. Mucha gente. La gente no entendía, o sea, había antes un demonio, pero apareció el endemoniado de Gadareno, apareció apareció. Es como que se manifestaban los demonios, como que el trabajo espiritual de los demonios se había aumentado. ¿Por qué? Dice la Escritura que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Entonces, aparentemente el diablo no sabía si este era el Mesías, como estaba encarnado, venía con naturaleza humana, vamos a decir, no es naturaleza humana, sería un error decir eso. Claro, como que estaba un hombre que caminaba, pero ya le había resistido en el desierto, en la tentación. Nunca le había pasado a Satanás perder de esa manera. Una triple tentación como le hizo. Dice, ¿qué hombre me va a rechazar todos los reinos del mundo? ¿Qué hombre que tiene hambre rechazó el pan? ¿Qué hombre? Entonces, algo veía. Entonces, tiró toda la carne al asador. Los muchachos salieron y Apocalipsis dice que salen del infierno los demonios para atormentar a la gente. Había mucha actividad espiritual mientras Yeshua estaba acá. Yo hace 30 años que sirvo al Señor, más o menos. Sí, 30 años ya. Lo que yo he visto en estos últimos 7, 8 años, no lo vi nunca antes. Antes había un endemoniado, antes nos enterábamos, che, viste que allá hay un endemoniado. Hoy es increíble la cantidad que hay, jóvenes, niños, atacados por demonios, pero por todos lados, ¿no? Por todos lados. O sea, la actividad espiritual que hay es demasiado, más de lo normal, para que usted me entienda. No sé, yo les digo porque hace mucho que sirvo al Señor y siempre había uno que otro que se metía en brujería, andaba en cosas más, qué sé yo, y bueno, entonces ese tipo de cosas existía, o sea, che, viste, bueno, había que orar, o nos enterábamos de algún otro que no iba a la iglesia. Pero hoy es la cantidad que hay, la cantidad de jóvenes, niños, y con posesiones demoníacas fuertes, con cambios de voz, con cosas fuertes, o sea, de espíritu fuerte. Se van todos en el nombre de Jesús. Pero bueno, le digo, la actividad que hay es muchísima. Eso nos da la pauta de que la venida del Señor realmente está cerca. Porque así como se manifestó en el tiempo de Yeshua y Él vino, hoy también está habiendo demasiada actividad demoníaca, demasiada.
Entonces nos habla de que los tiempos se están acortando, que la venida realmente del Señor está muy cerca. Dice, y toda la gente procuraba tocarle por lo que vimos. Vamos a leer Jeremías 17:14. Jeremías 17:14. Sáname el Señor y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. ¿Quién es nuestro sanador? Él. Sáname, Señor, y seré salvo. Si tú me salvas, seré salvo. ¿Sí? Entonces, por eso la gente venía y procuraba tocarle. Y dice cuántos eran sanados que buscaban al Señor. Y Él sanaba a todos. Y salía poder de Él. No solo la mujer que tocó el manto, todos querían tocarle el borde del manto. De hecho, muchos lo tocaron. La mujer que tocó el manto porque quedó evidenciada y fue retractada. El versículo, nos lo contaron. Pero es como dice Juan, dice, si contáramos todas las cosas que Él hizo, no alcanzarían los libros. Entonces, contamos un caso y ejemplificamos en ese caso a todos. Me siguen, si no tendría que contar, y el que vino acá le tocó el manto y se sanó, y así era su vida, así, y vino otro, le tocó el manto, entonces... También dice, no sé si Pedro dice, pero muchos te han tocado, no sabemos quién. Claro. Claro, todo eso que tocaban también eran sanados. Sí, había... pero no quedaron. No quedaba registrado, pero la mujer, sí, porque dio el Señor un ejemplo para todos. Porque ya les digo, también cuando sana ciego, hay 3, 4 ciegos que son sanados en total, en realidad son 2, 3 ciegos son sanados. Uno que se hace barro, el otro Bartimeo, y tenía un compañero Bartimeo que no está registrado. ¿Sí? En otro pasaje dice eran 2 los que estaban a la orilla del camino. Los 2 fueron sanados. Pero Bartimeo era el de mayor nombre, era conocido. Seguramente, ¿por qué fue conocido? Porque siguió al Señor. ¿Sí? Entró en la compañía de los que seguían al Señor. El otro ciego que fue sanado y ya está, se fue. Entonces ni le pudieron preguntar el nombre. Entonces, a ver, el otro sí, porque siguió. Dice que Bartimeo, ¿qué hizo? Entró en Jericó saltando y alabando al Señor, dando gloria al Señor. Entonces, Bartimeo fue conocido por eso. Pero los casos, ¿por qué no cuentan de uno? Porque los casos son diferentes. ¿Sí? Entonces, por eso ejemplifica los 2 casos. Los leprosos también. Hay un leproso que viene, si quiere puede limpiar. Después el Señor limpia a 10. ¿Y por qué cuenta el de los 10? Porque dice, uno solo volvió a dar las gracias. Y el Señor dijo, ¿y los 9? ¿Dónde están? ¿Está? Entonces, cuando cuenta así de varios casos, es porque los casos son diferentes. El paralítico que fue por los amigos, le dijo, tus pecados te son perdonados. El que estaba en el estanque, no le dijo que los pecados te eran perdonados. De hecho, ni pidió ser sano. Dice, estoy acá, dice, esperando. Y cuando él preguntó cuánto lleva enfermo, 38 años, acá, tirado. Entonces le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y él se levantó, tomó el lecho y se fue a casa. O sea, son distintos casos. Por eso, ¿cuántos paralíticos más habrá sanado? Y muchos más, pero habrán estado rondando los mismos casos. Por eso no están redactados. Por eso dice Juan, si nosotros contáramos todas las cosas que Él hizo,
Eso está al final del libro de Juan. Cuando ustedes leen el Evangelio de Juan, dice, muchas cosas más hizo, y si contáramos no alcanzarían los libros de la tierra para contar todo lo que él ha hecho. ¿Está? Bien. Seguimos. Lucas 6:20. Esto es un resumen de lo que va a pasar en Mateo 5, del 1 al 12. Dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y acá dice, bueno, hay que ser pobre para el reino de Dios, pero no está hablando de eso. ¿Por qué? Mateo da alguna pista más. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sí? Lucas lo hace más resumido, de acuerdo a lo que él escuchó. No está hablando acá de pobreza material. ¿Quién es un pobre en espíritu? Vamos a leer. La palabra, antes que me pase bienaventurado, cuando leemos Salmo 1, bienaventurado el varón, el hombre, Ish, que no estuvo en consejo de malos. La palabra bienaventurado viene de una palabra hebrea que es Esher. Esher, así se pronuncia. ¿Qué significa Esher? Es feliz. Feliz. Cuando dice bienaventurados, la palabra que como está escrito sería Asherei. ¿Qué es Asherei? Sería felicidades de. Parece difícil de traducir, pero sería felicidades de aquel varón que se mantuvo en consejo, ¿no? O sea, la felicidad de. Y esto es también lo mismo. Bienaventurado es. O sea, feliz es. ¿Quién? El pobre en espíritu. Hay algunos que decían que bienaventurado significa 3 veces feliz. ¿Eso saben lo que es? Un mito, mentira. Como lo del águila y lo del búho. Mentiras. 3 veces feliz. Feliz, feliz, feliz. La palabra bienaventurado significa feliz. Punto. No hace falta que se diga feliz 3 veces. No. Feliz al cubo. Claro. Que Él es santo, santo, santo es otra cosa. Y ya queremos feliz, feliz, feliz. Pero bueno. Santiago 2:5. Hermano mío, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Es una pregunta. No Él nos ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Y uno dice, Señor me eligió pobre para que sea rico y después sigue en fe. Hubiera habido una coma ahí, coma, punto seguido, y que nos aumente la fe, pero nos eligió para ser ricos en fe. Para atrás. Isaías 66, 1 y 2. El Señor dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Perfecto. Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién mira el Señor? Al que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a su palabra. ¿Qué tiene? Temor de la palabra de Dios. Cuando dice, no, pero vas a hacer, no puedo. La palabra de Dios me dice. El Señor, ¿dónde están los ojos? En esa persona.
Por eso dice, feliz el pobre en espíritu, el que tiembla la palabra de Dios. Es feliz aquel que tiembla, que el rico, hermanos, el que tiene, vamos a pasarlo a la parte material para interpretar esto. El que tiene plata, realmente que tiene plata, que tiene mucha plata, el rico, no el que más o menos le va bien, no. El rico, el que tiene millones, ¿sí? Para que usted me entienda, millones de millones, ¿sí? El rico confía en lo que él tiene, confía en la plata que él tiene y sabe que eso le da cierto poder. Yo he visto, hermanos, cuando un dueño de empresa, digo así en general, ¿no?, llamaba a alguien para hacer un trabajo, ¿sí? Necesito que hagan este trabajo en la empresa, qué sé yo. Al que lo llamaban yo lo he visto. Era así. Sí, como oiga, sí. Era, ¿por qué? Porque sabía que detrás de eso había mucho dinero. Y que si él hacía trabajo, tenía trabajo para rato. Entonces, el dinero da poder. Da poder. Y el rico confía en ese poder, en esa riqueza. El pobre no tiene que confiar. Mira la heladera y dice, lo que está prendida es la luz de la heladera. Pero adentro no hay nada. Está pobre. Está poca la cosa, che. Y a veces hasta se quema el foco en la heladera. Y bueno. Pero el tema es que no tienen que confiar. Por eso el pobre en espíritu, pasándole a la parte espiritual, es aquel que sabe que no puede, no tienen que confiar más que depender de Dios. Para todo. Para servir al Señor, para hacer esto, para hacer lo otro. No solo para que el Señor ponga el pan en la mesa, eso el Señor lo hace. Sino que depende del Señor. El pobre en espíritu es aquel que tiembla la palabra y aquel que depende del Señor para cada paso que haga. ¿Sí? Sabe que por sí solo no puede hacer lo bueno. Él no puede. Por más que no puede confiar en su carne. Entonces, pobre en espíritu es humilde. No es soberbio, no es, yo soy siervo de Dios y esto y lo otro. No. Cabeza de león, cola de ratón. En fin. Apocalipsis 3:15, vamos a leer, esa es la contracara del pobre. Yo conozco tus obras, esta vez el mensaje a la iglesia de la Odisea. No es que hay 7 iglesias distintas, sino que la iglesia pasa por distintos estados. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuere frío o caliente. El rico, que se cree rico, es un tibio. Fíjense, seguimos. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque el hebreo prueba todo en su boca. Porque tú dices, yo soy rico. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Ves? El rico no tiene necesidad de nada. El pobre necesita de Dios a cada paso de su vida. Y por eso habla del pobre en espíritu, que necesita de Dios a cada paso. Y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia de la Odisea, hermanos, en el tiempo en que esto fue escrito, era una de las iglesias más ricas que había. Ellos habían descubierto, en la Odisea se había descubierto en esa ciudad lo que se llamaba el colirio para los ojos. Cortés me contaba, yo se lo he contado en otra oportunidad, que en ese lugar está una fuente que se brota agua fría y agua caliente. Y después se mezcla y da un agua tibia. Abajo sale una fuente de agua fría, otra caliente, y abajo se mezcla y queda tibia el agua.
Dice que él tomó un día del agua tibia. Dice que no paraba de volver. No paraba. Tomó agua tibia y dice que no paraba de volver. Porque eso está todavía en la Odisea, está en la fuente esa. Poné un poquito más. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Tú te crees rico. O sea, la billetera no dice nada. Porque dice, yo soy rico y no necesito de nada. Confía en su riqueza. Está mal la riqueza, no. El tema es confiar en la riqueza. Después lo vamos a ver bien. ¿Sí? Y compres vestiduras blancas porque tú estás desnudo. ¿Y qué son las vestiduras blancas? Dice Apocalipsis, capítulo 21, capítulo 19. A la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Esta gente de la Odisea no es gente del mundo, hermano. Este mensaje no es para gente del mundo, es para el último estado de la iglesia de estos tiempos. Nosotros estamos viviendo en la Odisea, el último estado. Después de eso, capítulo 4, si usted sigue leyendo, dice, y vi al Señor, y empieza a desencadenarse todo lo que ha de venir. O sea que estamos viviendo el último estado. No estamos viviendo en Filadelfia, no estamos viviendo en el estado de Sardis, todos esos estados ya pasaron. Nos toca vivir en este estado, donde vemos una iglesia rica y donde el Señor está afuera, porque dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Está? ¿A dónde? Afuera. Esto lo hemos citado para el incrédulo. Dios está a la puerta y te está llamando. No. Esto es para la iglesia. ¿Sí? Lucas 18:13. Estamos los dedos fríos. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Había dos que oraban. El fariseo decía, yo no soy ni siquiera como este publicano. Señor, yo te doy gracias. No soy como este. Y el otro no miraba al cielo y se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio, que soy un pecador. O sea, necesito de ti. Dice, ¿quién se fue justificado en su casa? El que oraba y decía, no soy como este, doy limona. Y le dijo a Dios, qué bueno que era. Él le dijo al Señor, Señor, yo soy bueno, doy limona. Y le dio al Señor para que él sepa, porque Dios no sabía todo el prontuario de lo que él hacía. ¿Sí? Señor, yo predico, ando haciendo esto. Así que, dice el Señor, me pasó la data, bueno, la tenía. Entonces, en cambio, el publicano decía, Señor, ayúdame, soy un pecador. Ese es el pobre en espíritu, el que necesita de Dios y el que sabe que necesita de Dios a cada paso de su vida. El fariseo no, el fariseo lo hacía, ya. ¿Estaba mal? ¿Daba limona? No, estaba todo bien lo que hacía. No hacía falta que lo recordaran. El que se fue justificado de su casa fue el pobre en espíritu, porque a ese mira el Señor. Seguimos con Lucas. Dice así, 21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Gracias al Señor por eso. Estamos todavía a fin de mes. No, ya estamos. Mitad de enero estamos. Así que cuando llegue, llegará. Amós 8:11.
hace largo en él. Se ha hecho largo en él. Amós 8:11. Yo lo tenía acá. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Ese es el hambre. Dice, va a enviar hambre a la tierra. Cuando el Señor cerraba los cielos por la lluvia, ¿sí? Porque Israel pecaba, venía sequía, venía hambre. Pero era para que Israel vuelva, recapacite, ¿sí? Vuelva al Señor. Porque Él corrige, como un padre corrige al hijo. Pero acá va a enviar hambre de la palabra de Dios. Cuando aparece Yeshua, la gente se agolpaba porque quería escuchar sus palabras. Vinieron los alguaciles del templo que eran enviados, no eran romanos, eran judíos, que vinieron a escuchar. O sea, los alguaciles del templo era gente que, vamos a decir, como una guardia que el templo tenía. Estaban a la orden de los fariseos, de los que administraban, de los sacerdotes, del sumo sacerdote. Cuando vinieron a escuchar, dice, no hemos escuchado a hombre alguno hablar así. Y dice, y él enseñaba, y todos escuchaban, como quien tiene autoridad. No, él solamente no repetía las palabras, había autoridad en las palabras que él decía. Y eso, la gente se agolpaba y se quedó tanto escuchando que una noche se hizo de noche y había más de 5.000 personas. Nadie pensó, dice, che, ¿y ahora qué hacemos acá en el medio del desierto? Estamos lejos para ir a buscar comida. Pero está tan buena la charla que está dando, la prédica de Yeshua, y se habían olvidado de comer. ¿Cómo necesitamos de eso, hermano? Que el Señor nos use de esa manera, ¿no? Porque a veces, cuando el Señor no nos usa de esa manera, los hermanos empiezan a la prédica, che, ya se pasó 20 minutos, ya va para largo, che. Se me enfría el estofado. Pero cuando hay hambre por la palabra de Dios, hermano, por la palabra, querer más del Señor, más de la palabra. El Señor dice, serán saciados. Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. ¿Por qué relaciona al maná con lo que sale de la boca de Dios y no con el pan material? Sino que relaciona el maná con lo que sale de la boca de Dios. Había harina en el cielo. En el cielo había harina. ¿Cómo se produjo el maná? Porque Él lo dijo. Salió de la boca del Eterno. El Eterno dio una orden, ¿sí? Salió de la boca y cayó maná. La tentación convierte esta piedra en pan. Tienes hambre. Y él citó este versículo. Yeshua cita mucho de Deuteronomio. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Sí? El pan material, ¿sí? Lo necesitamos, el Señor bendice,
Pero lo que necesita el hombre no es solo el pan, porque dice no solo el pan, no dice no necesitas pan, no necesitamos para comer, para vivir, porque el cuerpo se mantiene de esta manera, pero dice no solo de pan. El pan es necesario, pero también lo otro, la comida espiritual. Mucha gente en este mundo vive y tiene pan, y algunos tienen mucha abundancia de pan para el cuerpo, pero su alma está raquítica, no tiene pan espiritual. Por eso es feliz el que tiene hambre, porque es saciado. Usted, hermano, así como usted se ve y dice todo, bueno, usted no es pobre, usted está enriquecido por el Señor. Usted tiene contacto con el dueño de todas las cosas. Usted puede orar con aquel que no puede hacer algo, sino que puede hacer todo lo que él quiera hacer. Dijo el Señor a Abraham, ¿habrá algo imposible para mí? Me pregunto a Abraham, capaz que hay algo que se me escape, pero ¿habrá algo imposible? Job dijo, he aquí, hablé apurado, yo sé que todo lo puedes. Todo lo puedes. Bien. Seguimos con Lucas. Vamos a apurarnos un poquito. Bienaventurados los que lloráis, porque reiréis. Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4. 21. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que tiene que esperar, hermano, que un día termine todo esto, y ya después de esto no habrá más lágrimas. Y mientras tanto, acá ando, Señor, en la lucha. Pero algún día, cuando tú me lleves, las cosas cambiarán. Mientras tanto, acá estoy. 21. Y es verdad, hermano, el Señor va a secar toda lágrima y no habrá más lloro. No habrá más lloro. No habrá más dolor. No habrá más. A veces no nos podemos imaginar esto. ¿Cómo que no vamos a llorar más? Que no vamos a estar más entristecidos. No habrá más lloro. Pero hay que esperar hasta que el Señor venga. Jeremías 31:9 al 14. A ver si tenemos que esperar. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel, soy por padre, y a Efraín es mi primogénito. Oíd palabra del Señor, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño, porque el Señor redimió a Jacob, lo redimió de mano de los fuertes, más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien del Señor, al pan, al vino, el aceite, el ganado, las ovejas y las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y el alma se satisfacerá con abundancia, el pueblo será saciado de bienes. Hermanos, en el camino del Señor hay muchas cosas que nos hacen llorar, muchas de tristeza, muchas de injusticias. Pasamos de esas cosas, pasamos cosas injustas en el trabajo, con los vecinos, con esto, con lo otro. Pero de todas esas cosas, cuando nosotros obramos de acuerdo a la palabra del Señor,
a su tiempo el Señor cambia esas lágrimas en alegría. Por ahí son momentáneas porque vamos a volver a llorar por otras situaciones. ¿Sí? Cuando uno ve a un hijo enfermo o algo y lo quiere ayudar, nos causa dolor, nos causa lágrimas. Hasta que el Señor obre, sana, liberte, bueno, pero mientras tanto hay lágrimas, nos causa dolor. Entonces, acá en la tierra tenemos dolores, lloramos y el Señor nos alegra y nos bendice, pero volvemos a llorar por otra situación y el Señor nos va a decir, eso es acá en la tierra, o sea, un día lloramos, el Señor nos consuela, nos alegra, y así vamos. Un día, por eso hablamos de que un día más allá, cuando estemos con el Señor, ya no habrá más llanto. No es que el Señor nos va a consolar y después vamos a volver a llorar, ya no hay más. Pero mientras tanto estemos acá, muchas lágrimas van a salir de nosotros, muchas. Pero también muchas risas. Hay veces que el Señor nos hace reír, como hizo con Sara, cuando le dio un hijo. Sara se rió, pero se rió diciendo, ya soy vieja, mi Señor es viejo, y a esta altura no podía haber venido 25 años antes. El Señor quería enseñarle algunas cosas, pero bueno. Al año el que estaba riendo era el Señor. Y Sara también, y Abraham también. Porque había llanto de bebé en la tienda de Sara. Y antes de eso, y muchas veces habrá llorado. Y Ana, cuando no tenía hijos, ¿cuántas veces la afligió la otra? Y Penina, y le hizo la vida imposible, de colores a cuadritos se la hizo. Y lloraba, hasta que un día el Señor cambió eso, ese dolor, esas lágrimas, en alegría. Cuando lo tuvo a Shmuel en sus brazos. Fue el juez más grande. Imagínense qué orgullo de su madre cuando decían, anda el profeta Samuel por allá. ¡Pah! No había como el profeta Samuel, donde Dios dice, no dejó caer ninguna de sus palabras. Quiere decir que lo que el profeta decía, Dios lo cumplió, lo apoyaba. Pero aparte no la dejó sin hijo, le dio 5 más. ¿Me entienden? Entonces, hay periodos, sí, periodos acá que lloramos, periodos que el Señor nos consuela, periodos de aflicción, periodos de alegría. Así es nuestra vida acá. No será siempre de alegría, no será siempre de lloro, no será siempre de pobreza, no será siempre de necesidad, no será siempre. Hay periodos que cambiamos. El Señor nos cambia, el Señor cambia la situación. Un día sí, se terminará todo. El Señor consolará para siempre a su pueblo. Estaremos con Él para siempre. Muy bien. Versículo 22 de Lucas 6 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Sí? Acá dice, el Señor dice, pónganse, alegraos cuando en el barrio se hable mal de ti. ¿Sí? Cuando te insulten. No es alegría, Señor, eso. Salir de barrio y dice, ahí está el Evangelio. ¿Sí? Cuando vituperen, la palabra que habla acá es cuando nos profieran maldición, palabras fuertes. Por causa del Hijo del Hombre. Una cosa es que nos digan porque somos un mal vecino, que le tiramos la mugre al otro, bueno, eso no está justificado y el Señor no está diciendo que eso, no, sino que por causa del Señor, cuando los haga a un lado, esto, lo otro.
alegrados, dice, porque la recompensa es grande. ¿Sí? Por causa del Señor es una cosa y nosotros por ser malas personas es otra. ¿Sí? Somos malos vecinos, malos parientes, malos esto, trae otra cosa eso. Pero por causa del Señor, bueno, cuando los hombres lo desechen, miren hermanos, a nadie le gusta ser el pato feo de la escuela. Cuando uno iba a la escuela, nadie quería ser el patito feo, que todos dejen ahí al costado. Dice, antes era más cruel, los niños son crueles, que antes era mucho más cruel, hoy cambió bastante la parte del evangelio. Antes cuando uno decía que era evangelista, ¿para qué? O decían, che, no va, cosa, no, este no va porque es del evangelio. Así te decían. Vamos a la placita porque hay ahí, por ejemplo, la parroquia hacía tal cosa. Y vos vas a ir, che, que hace ganar el juego. No, si este no va, si este del evangelio. Y vos quedabas ahí como, todos se juntaban ahí, se iban todos y vos quedabas así. Hoy cambió eso, cambió bastante. Hoy los jóvenes hablan, no tienen problema con que otro vaya a la iglesia, no, ni les interesa realmente. Pero antes era muy marcado eso. Y a nadie le gusta ser el que queda fuera del grupo. Hay algo que se estudia en psicología social que se llama psicología de las masas. ¿Sí? Cuando hay mucha gente y esa gente se puede manipular, sí, no razona, sino se guía por una emoción. Un ejemplo, Yeshua está desfigurado, ensangrentado ahí, vienen los fariseos, que eran los doctores de la ley, se meten entre la gente y dicen, crucifícale. ¿Qué hago con Yeshua? Crucifícale. Nosotros no tenemos más que hacer eso. Los que estaban ahí, llevados por la emoción, no por el raciocinio, la masa no razona. No podemos pedirle a la gente que razone, porque dice, ¿cómo no van a entender? Si estuvieron escuchándolo, vieron la sanidad que hacía, pero ahora, como es algo emocional, actúan de esa manera. ¿Sí? Lo mismo que usted se encuentra, por ejemplo, en Buenos Aires, ahí viene un turbo enfurecido, usted dice, pare muchachos, esto no es así. Ustedes lo van a llevar puesto, hermano, porque no razona. No razona. Se estudia, se llama Gustave Le Bon, escribió un libro sobre psicología que estudia el comportamiento de las masas. Dice que dentro de la masa la gente se desinhibe. Usted dice, pero tiran piedra a la policía. Capaz que si esa persona uno la agarra sola y tiene hasta un primo que es policía. Y no más bien, y come un asado todo. Pero cuando está en la masa, no razona, ni se acuerda que tiene un primo policía, ni que tiene pariente policía, ni nada. Dice, todo arroja piedra y él también arroja piedra. Se desinhibe. Actúa de acuerdo a la emoción que están actuando todos. Por eso no se puede razonar con las masas. Cuando Yeshua queda ahí, todos dicen, crucifícale, crucifícale. Y todos dicen, y tiene que ser esto. Aparte son los doctores de la ley. Nos van a desechar, no vamos a poder ir al templo, ¿no? Y bueno, crucifícale. Empezaron a gritar. ¿Cuándo la gente reaccionó? Cuando dejaron y fue crucificado. Dice, y pasaba y se golpeaba en el pecho, como diciendo, ¿qué hemos hecho? Ya era tarde, estaba crucificado. Pero en ese momento, la furia de la multitud, y vamos todos, vamos, sí, tiene que ser crucificado. Una vez que fue crucificado y se dispersó la masa, quedaron solos delante de la cruz, con este hombre que había sido inocente. Y ahí se dieron cuenta de lo que habían hecho. ¿Está? Entonces las masas, a veces uno quisiera tener
el favor de la gente, ¿no? Que nos hablen bien, y no hablamos de masa de mucho, pero se juntan 5 o 6 y tienen un pensamiento y van todos así, y usted viene a tratar de razonar, no, ya no importa, no va a razonar esa gente. Está actuando de acuerdo a la emoción. ¿Está? Entonces, las masas, para que usted lo entienda, son mentirosas. Uno quiere a veces tener el favor de la gente, no hace falta. Tenemos que tener el favor del Señor. Uno hace las cosas bien y listo. El Señor, si tiene que poner las cosas en la luz, en la claridad y aclarar algo, lo aclarará el Señor. Pero a veces nos gustaría que toda la gente, ¿no le pasa que hay veces que usted entra a un lugar, a un grupo, y hay gente que no le cae bien? No a usted, sino que usted se da cuenta que esa gente con usted choca. Y dice, si yo no le hice nada. Es que no choca con usted, choca con lo que está dentro de usted. Quiere decir que esa gente también tiene problemas espirituales. No, por eso no va a decir, ya te va a agarrar el Señor. Muy bien, vamos a terminar con esto. Mas hay de vosotros ricos, versículo 24, porque ya tenéis vuestro consuelo. El rico tiene su consuelo, confía en su riqueza. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían los padres con los falsos profetas. ¿Está? No hagan las cosas por agradar a los hombres. No necesitamos la aprobación de los hombres. A veces buscamos esa aprobación. A veces hacemos algo y a veces hasta inconscientemente lo hacemos. ¿Sí? Sabemos que a esta persona no le gusta tal cosa, entonces yo no voy a hablar para que dentro de todo me sienta no el patito feo, sino que sea agradable dentro del grupo. Que no importa, hermano, eso. El agradar a los hombres. Nosotros tenemos que agradar al Señor, punto y aparte. Dios se encargará. Los ricos ya están saciados, los que tienen hambre, bueno, los que están saciados ahora con hambre. Todo eso un día no lo tendrán más a esas cosas. Pero a veces, ya les digo, buscamos la aprobación de la gente. Miren, el profeta Jeremías, y con esto vamos a terminar. Sí. Hay que ir a cocinar todo ahí. El profeta Jeremías, Dios le dijo, decirle así al rey, que va a venir Babilonia, al rey de Judá. Va a venir Babilonia, los va a llevar cautivos, pero que él no pelee, que él ceda la ciudad. Que él ceda la ciudad y dice, yo perdonaré la vida del rey, dice el Señor. No era una palabra linda. Le viene el rey de Judá y dice, así dice el Señor, viene Babilonia a conquistarte, y esto es de parte de Dios. ¿Sí? Esto es de parte de Dios. Viene Babilonia a conquistarte. No pelees, entrega la ciudad y tu vida será perdonada. Pero el rey empezó a pensar. Salieron los falsos profetas. No, uno le pegó una cachetada a Jeremías. Dice, vienes a blasfemar la ciudad de Dios, acá está el templo, Judá, esto, lo otro. Dice, nadie tocará esta ciudad, nadie, lo tiraron a la cisterna. Tenía barro la cisterna, hundido en el barro Jeremías. Por eso a veces no entendemos, muchos le dicen, Jeremías es el profeta llorón, así lo consideran algunos. Porque él dice, no hablaré más de ti porque cada vez que hablo me meto en problemas. Y todos decían, se levantaban los falsos profetas, no uno, varios, las masas.
Y decían, este viene a hablar, esta ciudad es la ciudad del Eterno, así, así, así. Nadie hablaba de los pecados que tenía y por qué venía a Babilonia. ¿Saben lo que pasó? Conocen la historia. Vino Babilonia y como no entregó la ciudad, muchos perdieron la vida. El Señor quería que los inocentes no perdieran la vida. Por eso le digo, entrega la ciudad, porque ya está determinado esto. No hizo caso. Ese rey fue llevado preso, cautivo. Pero vino el capitán de Nabucodonosor y habló con Jeremías y le dijo, ¿tú qué quieres hacer? ¿Quieres irte con nosotros para allá? ¿Te quieres quedar acá? Haz como tú quieras. Aquel que cumplió la palabra del Señor la pasó mal, porque los otros falsos profetas decían, no va a pasar esto. Listo. Pero cuando el Señor actuó, la vida de Jeremías fue preservada. Y el capitán del ejército de Babilonia vino y habló con el profeta Jeremías. Y le dijo, haz lo que tú quieras. Dijo Jeremías, me voy hasta Egipto un tiempo para allá. Y todos los demás que hablaban, ¿dónde están ahora? Allá, muchos murieron de esos profetas. Falsos profetas. Entonces vale la pena, aunque haya contradicción, siempre decir lo que dice el Señor. El Señor me mandó a decir esto, listo. El Señor dijo esto. A veces, cuando uno dice algo en la palabra, hermano, yo de acá enfrente, yo veo las caras de Bruno. Yo veo la cara acá, como decían, de los hermanos. Entonces, digo, Señor, un poco más suave, o decimos otra cosa. Pero a mí me va a pedir cuenta el Señor. Porque yo después cuando le diga, Señor, habla, ¿para qué quiere que te hable? Si cuando te digo que diga las cosas no las decís. Pero no viste, me van a apedrear. Un par de piedras, ¿qué te va a hacer? Ah, sí. Entonces, siempre vale la pena, aunque uno tenga que pagar el precio, decir lo que el Señor nos dijo que digamos. Los falsos profetas dicen, no, está todo bien, cabeza de león, somos. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y nos gustan todos esos versículos, tengo una lista así, de todos esos versículos, pero hay veces que no nos toca pasar por esas situaciones. Hay veces que el Señor sí nos permite pasar por eso, y hay veces que no. Hay veces que viene la prueba, hay veces que hay que ayunar, hay veces que hay que orar más de lo normal que uno ora. Hay veces que son tiempos de lágrimas, pero también hay veces que son tiempos de risa, de alegría. Que hay veces que nos reímos solos y nadie nos contó un chiste y estamos en casa y nos reímos solos. ¿Y de qué nos estamos riendo? La felicidad, lo que Dios nos da. Reír por reír. ¿Quién hace eso? Se tuvieron que inventar los humoristas para que haga reír la gente. Una risa forzada, porque alguien nos cuenta un chiste y nos tenemos que reír. Pero si no, pero reír por reír, ¿quién lo hace? El Señor lo hace. Así que, bien, hasta aquí llegamos.